Hola de nuevo, seguimos con una cuestión en la que hay que indicar si la frase que nos dan es verdadera o falsa, justificándolo, por supuesto. Y además nos indica que en el caso de que sean falsas, las modifiquemos, las redactemos de otra forma para que sean verdaderas. Pues vamos allá. Vamos con la primera. En la primera nos dice una reacción exotérmica es espontánea. Entonces, lo primero que tenemos que indicar es que esto en general es falso. ¿Por qué? Pues porque el signo de la entalpía, que es lo único que yo sé al saber que es exotérmica, no es una condición de espontaneidad. Es decir, yo no puedo fijarme solo en el signo de la entalpía. Tengo que ver el signo que necesito es el de incremento de G. Este es el que tiene que ser negativo. Y como no me hablan para nada de la entropía, no puedo encontrarlo. Por lo tanto, falso. Ahora bien, es cierto que algunas reacciones exotérmicas como aquellas en las que además aumenta el desorden o la entropía, son espontáneas. Pero tienen que tener esa condición, por lo tanto, no todas, solo sabiendo que es exotérmica, son espontáneas. Entonces esta sería la frase en positivo que sería verdadera. Algunas reacciones exotérmicas en donde aumenta la entropía, aparte de ser exotérmicas, son espontáneas también. B. Cuando el incremento de G estándar es positivo, esto es lo que dice la frase, la reacción es no espontánea en cualquier condición. O sea, siempre, bajo ninguna condición. Bien, pues esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque solo sería espontánea, perdón, sería no espontánea, porque incremento G es positivo, en condiciones estándar. Pero en otras podría tener un incremento de G negativo y entonces ser espontánea. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo la podríamos hacer verdadera? Pues verdadera sería cuando incremento de G0, de G estándar, es positivo, la reacción no es espontánea en condiciones estándar. ¿De acuerdo? Eso sí que sería verdad. Pero en otras condiciones diferentes de las estándar podría ser negativo y ser espontáneo. Vamos al apartado C. Dice, incremento de ese estándar es positivo para una reacción en la que hay un aumento en el número de moles. Atención, porque aquí mucha gente contesta verdadera. ¿Por qué contesta verdadera? Porque está pensando en un incremento en el número de moles gaseosos. Pero la frase no dice en el número de moles gaseosos. Por lo tanto, a priori es falsa. Porque debe ser un aumento del número de moles gaseosos. Si no, de otros moles no. Entonces, ¿cómo la podríamos hacer verdadera? Pues simplemente añadiendo la palabra gaseoso al final. Para ser verdadera, al final de la frase añadimos a la frase la palabra gaseosos al final. ¿De acuerdo? Pero si dice solo un aumento en el número de moles sin especificar cuáles, sería falsa. La D. Si incremento de H e incremento de S son negativos, G será negativo. Pues vamos a verlo. Nos tenemos que apoyar en la relación entre las tres
magnitudes, sabiendo que esta es negativa y esta es negativa. Pero con este menos de delante, el resultado será el término entálpico negativo, pero el término entrópico positivo. Por lo tanto, ¿cuánto dará el resultado final? Pues dependerá. Para que sea negativo, como indica la frase, y fuera verdadera, para que incremento de G estándar sea negativo, y entonces sería verdadera, debe cumplirse además si, debe cumplirse que el término entálpico sea más grande, porque es el negativo, que el término entrópico. Por lo tanto, será negativo a bajas temperaturas. Y siempre que se cumpla esta condición matemática. ¿De acuerdo? Bien, pues para hacerla verdadera, simplemente tendríamos que decir incremento de G será negativo, o sea, añadirle la frase, siempre que la entalpía o el término entálpico sea mayor en valor absoluto, perdón que aquí no lo he indicado, que el término entrópico. Con esto la haríamos verdadera.